Esta es la presentación formal del video de la acción Despierta que realizamos con Sami Abadi en una casa abandonada de principios de 1900 en Barracas, Buenos Aires. Previamente al día de esta acción, yo estuve habitando la casa, estuve trabajando allí, ensayando, reconociendo y siendo impregnada de los sonidos, los ecos, tanto dentro de la casa como los que venían de afuera, los sonidos de la vida de la ciudad. Todos estos sonidos fueron parte integral de la acción, fusionándose con la música maravillosa de Sami. El día de la acción, en el momento en que habíamos citado a toda la gente, se larga una lluvia torrencial, un diluvio que modificó todas las cosas. En simultáneo había un fervor social por el partido del Mundial que justo fue a Holanda. Entonces había una energía en la ciudad muy particular. Con Sami nos hemos juntado hoy para contar un poco sobre la experiencia del diluvio y cómo nos afectó, para compartirlo con ustedes porque este diluvio forma parte de la acción y en el registro de la acción solo se ve una mancha de agua sobre la tela. Lo emocional de un diluvio justo en esa hora que alteró todo, todos los aspectos que se podían haber alterado, ¿no? De por sí ya era una invitación a una casa abandonada. Bueno, en las casas abandonadas puede haber goteras, ¿no? Que yo justo cae. Entonces, hay ladridos de perros, de colectivos, y Entró el eso... sonido ambiente, está bueno, parece. Mira, ¿te acordás que en un momento nos habíamos planteado que si hacer una grabación más ¿cómo se diría? Más quirúrgica, Sí. que había que llevar otros equipos para hacer una grabación más quirúrgica y eso por ahí le hubiera quitado un poco el clima del ambiente. Claro, porque además yo trabajé todo mi mes, todo ese mes que yo estuve en la casa, yo trabajé con esos sonidos. Y me parecían sonidos que eran propios del lugar, ¿no? Además. Así que bueno, ahí están también. Por eso yo, en el proceso de la acción, yo no los... no es que les presté atención, ya estaban naturalizados para mí en mi proceso de residencia en la casa, digamos, ¿no? Entonces, eh, la mancha de agua sobre la tela tiene un poder, entonces hay que contar la historia de esa mancha. Porque si no, solo se ve, ya está todo perfecto, La ¿no? lluvia No sabe nada. pintó. ¿Eh? No, la lluvia también pintó. Digo, cuando uno cree que controla todo, que el trabajo lo hace solamente uno, como si no existieran factores que son parte del mundo en el que vivimos, se está equivocando. Claro. Porque eso que nosotros llamamos el accidente no es un accidente. Es solamente la participación de otros elementos que se asocian a nosotros de Claro, formas no controladas. claro, totalmente. ¿Querés que hablemos sobre... ¿Cómo A fue ver, vamos directamente. El punto nodal fue, nos el partido? encontramos con... pero yo digo, cuando ya estábamos ahí, ¿no? Nos encontramos un equipo de trabajo ahí. Sí, Estabas vos, la artista, digamos, performer central. Estaba el equipo de filmación.
no importa que fuera una sola persona, pero era un equipo de filmación completo dispuesto para la acción. Sí, Estaba el dueño de la casa dándonos su apoyo y acompañamiento. Estaba yo a cargo de la música y, y de pronto habíamos logrado atravesar la gran barrera técnica, es decir, decidir que existía la posibilidad de hacerlo. La gran barrera técnica la atravesamos después de que el músico, que es a quien aquí habla, pudo secarse, atravesar los problemas de seguridad eléctrica, producto de estar mojado y de una casa con algunas instalaciones no muy confirmadas. claro. Digamos, una vez que atravesamos todas esas dificultades y decidimos que lo podíamos hacer, de hecho, hasta el dueño de casa me prestó un calzado, porque si no yo iba a tener que hacer las cosas descalzo, estaba empapado y no se podía tocar descalzo, porque yo estaba en contacto con pedales, los pedales están enchufados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero una vez que atravesamos todo eso y entendimos que se podía hacer, faltaba un detalle súper importante, y es que bajo esas condiciones que no eran las esperadas, vos quisieras hacerlo. Ahí hubo que atravesar entonces una segunda barrera. Vos no estabas convencida de hacerlo. No. Porque vos tenías otra idea, porque habías incluido una expectativa de público, de audiencia, y el público misteriosamente llegó en el momento más difícil, porque era misterioso. Yo pensé que no iban a poder llegar, y misteriosamente se fueron. O sea, hicieron el esfuerzo titánico de venir, y una vez que estaban ahí, se fueron. También tiene que ver con nuestra energía que estaba dubitativa. Y luego que se fue el público, llegó otro público, que es el que finalmente estuvo, que básicamente era tu familia. El que sí se quedó, que fue un público especial, por muchas razones. Yo creo que es el público más difícil que existe en el mundo, es la familia de uno, no hay más. Sí, Pero además, es importante porque la acción se dirigió hacia alguien que estaba ahí presente, no hacia un potencial visualizador de videos, sino alguien que estaba ahí. Y también fue importante, tu hermana nos ayudó a convencerte de que tenías que hacerlo. Estábamos, ahí habíamos 3 o 4 personas convencidas de que no había que dejar pasar la ocasión. El dueño de casa, que es un artista y que entendió algo de lo que estaba pasando, entendió mucho de lo que estaba pasando, en mi opinión, creo que el responsable de la filmación también quería hacerlo, tenía todo dispuesto. Yo quería hacerlo porque entendí que estaba la factibilidad y porque entendí que era una oportunidad que no se iba a repetir fácilmente. Y luego apareció tu hermana, que entendió que era mejor hacerlo que dejarlo pasar. Y ella fue para mí una pieza clave. No sé si vos lo sentiste así, pero fue una pieza clave en empujarte a que atravieses esa duda. La duda estaba adentro tuyo con tus razones que los demás podíamos o no comprender del todo, porque vos eras al final la que ponía el cuerpo. Claro, sí, sí, sí. Y así fue que vos luego, yo sé que te fuiste a un espacio sola, lo pensaste, no sé qué elaboración personal habrás hecho, y saliste y dijiste, ya está, esto lo vamos a hacer. Sí, 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 sí. Sí, exactamente así tal cual lo mencionás. La decisión final fue tomada, el último empujón, es cierto, fue dado por este comentario de mi hermana de que había que hacerlo, que si no me iba a ir y no iba a tener nada, al menos iba a tener un registro de ese acontecimiento, estábamos ahí, y entonces después podía volver a hacer otra en otro momento. Y entonces dije, tiene razón. Entonces, por más que yo interiormente tenía todas las emociones mezcladas por la gente querida que había llegado, quizás imaginó que a las 8 en punto iba a arrancar esto, que era la hora citada, pero a las 8 en punto se largó el diluvio, se convirtió todo en un caos. Vos llegaste, creo que vos llegaste 8:30 porque no podías llegar, por todo esto de los desastres del agua, las cortes de luz,
las movilizaciones sociales por el partido, entonces todo se tornó en contra del tiempo programado y de las circunstancias. La ciudad se transformó en algo que nadie había visto jamás. O sea, también tenemos que decirlo, esa noche fue una noche nunca vista. Si vos la pones en una película de Fellini o en algún tipo de film, es como una exageración, pero la realidad supera la ficción, como se dice tantas veces, y fue así. Salir a la calle, encontrar un diluvio de unas dimensiones increíbles con las luces de la ciudad totalmente apagadas, el tránsito desviado y multitudes caminando, multitudes con chicos, con bebés, con niños, gente de todas las edades, de todas las extracciones sociales, caminando hacia el obelisco. Y mientras, nada, la lluvia, la oscuridad, la ciudad vaciada de autos, cambiada totalmente y bueno, con la imposibilidad de transportarse de la mano de eso, ¿no? O las dificultades, qué sé yo. Bueno, era una cosa increíble. A mí me sorprendió mucho que otra gente hubiera llegado a ver, pero bueno, cada uno tendría sus medios para transportarse. Claro, creo que nadie se imaginó todo esto que iba a pasar, ¿no? Porque cuando uno pone un horario, lo sumo te corres 15 minutos, media hora es lo máximo que uno está más o menos permitido si hay alguna que otra circunstancia, pero esto de golpe, mientras vos estabas intentando llegar, en ese mismo momento se inunda mi taller en la casa, distintas goteras empezaron a caer sobre la tela, el ruido que había dentro de la casa, y ahí en ese mismo momento llega gente. Bueno, llegaste empapado y ahí está todo este proceso de conversaciones que tuvimos, porque incluso yo también voy a destacar que no es solamente que la última decisión, bueno, vos ya habías decidido que lo hacías, pero vos también tuviste que tomar esa decisión de hacerlo. Vos pudiste decir... José, yo me acordé de algo, yo me acordé que no era la primera vez, ni con mucho, no era la primera vez en mi vida artística que me encontraba con un escenario inesperado y adverso. Entonces hice como una especie de capitalización de mi experiencia y en ese momento dije, todas las veces que me sobrepuse a esas adversidades, me fue bien. Claro. Sigamos entonces con ese aprendizaje. Vamos adelante. Eso por un lado, ¿no? Sí. Toda esa energía también a mí me impactó. La gente que llegó especialmente a verlos, llegó empapada con una valentía increíble y un apasionamiento también, ¿no? Es como venir y así todo empapado, vamos. Me encantó esa actitud y bueno, y que no se haya podido dar, que lo vean, ¿no? Eso a mí me afectó un montón. Y bueno, en el momento que ya está, decido hacerlo y voy a hacer este entrenamiento personal para entrar en calor y qué sé yo, descomprimí un poquito con ese llanto necesario solitario, un poco para desahogar un poco esa energía, y yo, bueno, yo ya estaba en el baile, dije, bueno, vamos a hacerlo, ya está. Y bueno, y así fue, preparé también todo mi ritual con mis accesorios especiales, estaba todo tan especial, pensado, ¿no? Y así fue que se dio. Pero algo muy importante de destacar es que yo terminé de procesar, no sé si terminé es la palabra, porque no terminé, o sea, incluso al día siguiente creo que empezó a bajarme un poco la ficha de todo lo que aconteció, pero en el proceso de pintura yo seguí elaborando, fui transformando esas energías de todo lo que había pasado, sumado a que tenía la presencia que a las 2 horas, ¿no? Que iniciamos esto, tenía el rastro, esa mancha de agua sobre la tela, ¿no? Que inicialmente había sido algo perjudicial y después se convirtió en algo bello, o sea, y fundacional de esta acción, porque
Yo creo que hoy no podría concebir esta acción que pasó sin ese diluvio, y que hayan caído gotas sobre la tela, y yo le llamaba mi iniciación en Buenos Aires. Entonces, bueno, qué mejor iniciación que con una lluvia, ¿no? Así. Esas presencias generaron una energía que no era solamente transformar un acontecimiento para un registro solamente, sino que fue compartido y esas personas también fueron atravesadas por la lluvia, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay No todo. hubiera sido, ¿Eh? si hubiera sido para la cámara, no hubiera sido lo mismo de ninguna manera, me parece, ¿no? O sea, fue muy importante que hubiera público. Nosotros hicimos algo digamos, buscando la potencia y la contundencia para la gente que en ese momento estaba ahí. Fue especial en esa oscuridad, en ese clima, dentro de la lluvia que ya se retiraba, el fresco que venía de pronto, el cambio de aire Sí, y la casa solitaria. Estar haciendo ese trabajo fue algo como, no sé cómo decirlo, algo como muy sentido para mí, ¿no? O sea, tenía un clima eso extraordinario. Había mucho clima. No estaba hecho en condiciones de laboratorio, quirúrgicas, no, todo lo contrario. Era under y con el encanto del under. Sentí yo al menos. claro. Uno de los comentarios que nos hizo alguien acerca de la realización audiovisual de esta acción es que hay un sentido de peligro y me parece muy, muy acertado, muy atinado, porque realmente estábamos atravesando una especie de guerra. No era una guerra de violencias, sino otro tipo de guerra. Pero bueno, ¿qué es el recorrido y el trayecto de cada ser humano, sino una serie de batallas, ¿no? En una dirección? Sí. Y en ese sentido me parece que la acción es una metáfora de eso, de esa búsqueda humana, y que vos además llevas a cabo directamente, corporalmente, porque hay que realizar todo eso que vos realizaste. Haber decidido hacer esta acción en una casa en semi-ruina, ¿no? Una casa abandonada en la que la hermosa claraboya se está descascarando. Había incluso también pensado otra iluminación para la acción que, como incluía una luz que venía de afuera, no se pudo usar por la lluvia, por supuesto. Entonces, ese alto contraste me hizo jugar a mí con el tema de entrar y salir de la oscuridad. Y que parte de mi cuerpo estuviera en la oscuridad, y solo cuando me agachaba cerca de la tela es donde se veía todo, el foco estaba puesto en la tela. Entonces ese alto contraste, sumado a tu alto contraste, porque yo veía a vos, de vos veía una silueta, entonces vos eras una silueta a contraluz, y también el momento en el que entras con el violín, con esa sombra sobre el lienzo, que llama la atención, genera esta presencia tuya, que un poco la habíamos conversado también, ¿no? Que entres con tu sombra, porque el juego con la sombra fue parte de este proceso. Y bueno, en realidad fue una experiencia que estuvo muy conectada con un plano sutil, ¿no? Porque ahora nosotros podemos hacer esta observación. Yo en el mismo momento estaba trabajando con el presente y lo que estaba viviendo dentro de mí, y lo que estaba aconteciendo en lo sonoro y en lo visual, ¿no? En la parte matérica, en la pintura. Nosotros estamos ahora hablando de algo en ciertos niveles de detalle, pero también está bueno alejar la mirada y no olvidar que esto que vos hiciste está un poco fuera de clasificación. O sea, no es un cuadro, no es una actuación, no es una representación teatral, no es un concierto, es una performance pictórica o como se lo quiera llamar,
y también estás ahí en un territorio novedoso, también inaugural, también una aventura y también un atravesar, atravesar dificultades, atravesar imposibles. Claro. Esta acción es parte de un proceso integral que vengo desarrollando luego de un viaje de 5 años y que continúo al día de la fecha. Fue el proceso de un año de transformación que culmina con esta acción y le das inicio a un nuevo ciclo en mi proceso vital y artístico, al que llamo Más allá de la memoria de mis huesos. Así que espero que puedan disfrutar este video y que puedan comentarme todo aquello que deseen, porque la acción tenía un plan original de compartirlo con la gente y por este diluvio y otros acontecimientos sociales que sucedían ese día, no fue posible que puedan llegar. Así que bueno, muchas gracias y a ver qué les parece.